Muy buenos días, alumnos y alumnas del cuarto año de secundaria de nuestra institución educativa privada Nuestra Señora del Carmen. Continuamos el día de hoy jueves el desarrollo del área de ciencias sociales en su subárea de historia universal. Y hoy tendremos un tema que es un tema que nos va a convocar, que es el tema de las revoluciones liberales. Bueno, hay tres procesos de revoluciones liberales para ir un poco familiarizándonos con este tema, pero nosotros vamos a ver, digamos, de este proceso, dos fechas importantes de las revoluciones liberales. La de revoluciones liberales de 1830 y las revoluciones liberales de 1848. ¿Por qué es importante que ustedes, alumnos y alumnas de cuarto de secundaria, conozcan este tema y puedan comprenderlo? Es importante porque a lo largo de estas semanas que venimos trabajando el área de ciencias sociales, estos temas están relacionados con el desarrollo y la conformación de los estados-nación. Y eso es muy importante entenderlo, porque a partir de eso entenderemos también sobre qué se fundamentan los estados, cuáles son sus bases de conformación, a qué aspiran, por qué un estado es diferente a otro, por qué en un país hay una determinada manera de gobernarse, hay un determinado sistema de gobierno, por qué en determinados países hay elecciones, por qué en otros países no las hay, por qué los sistemas electorales son distintos, por qué algunos países serán, por ejemplo, como el nuestro, una república unitaria, por qué habrán otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, que es más bien un estado federal, por qué habrán países como Gran Bretaña, que es una monarquía parlamentaria, por qué existen todavía la figura de los reyes en algunos países como España. Es decir, todo esto podemos entenderlo si comprendemos el proceso de las revoluciones liberales que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que los invito a acompañarme visualizando esta clase, esta explicación, que hoy sí tendrá una categoría de clase expositiva, acompañadas con estas diapositivas que presentaré a continuación. Bien, la clase pasada vimos el proceso de la restauración. La restauración en Europa, la restauración europea de las monarquías absolutas que se enfrentaron a todo lo logrado a partir de la Revolución Francesa, que fue, digamos, el gran acontecimiento del siglo XVII. Antes de ello, la independencia de las 13 colonias americanas, que fue un tema que vimos también el año pasado, si ustedes recordarán. Bien, entonces el proceso de la restauración que buscó un equilibrio de las principales potencias en Europa, de repartirse los territorios y de ejercer un poder monárquico o absoluto contrario a los principios de igualdad, libertad y fraternidad construidos por la Revolución Francesa y replicados en otras zonas del planeta, se desarrolló entonces la restauración monárquica absolutista que pretendió contener el avance de las libertades liberales. Este mapa nos muestra la distribución de las principales potencias vencedoras en el proceso de la restauración monárquica. Vemos entonces primero que el Congreso de Viena, digamos de 1815, es el punto inicial para reconocer a estas potencias vencedoras como Prusia que luego se convertirá en Alemania, Rusia, Austria, el Reino Unido y otros países como Portugal y España que se sumarán. Estos principales acuerdos del Congreso de Viena reestructuraban el mapa europeo y crearon la Santa Alianza,
que era la agrupación de todas estas potencias reunidas y que tenía como uno de los principios establecer un equilibrio político estratégico en donde las monarquías absolutas europeas contuvieran el avance de lo que significaron los triunfos de la Revolución Francesa y los posteriores logros democráticos de pensadores y filósofos como Rousseau, como Voltaire, como Diderot, como D'Alembert o como el proceso de todas las ideas de la ilustración que se desarrollaron en obras como la enciclopedia. El objetivo entonces del Congreso de Viena era reorganizar el mapa europeo y los sistemas de poder tras la derrota de Napoleón. Entonces, ¿qué cosa fue la restauración? Estamos haciendo un recordar de la clase anterior. La restauración entonces tuvo como objetivo restablecer el desarrollo político y social anterior a la Revolución Francesa. Digamos, el centro es el Congreso de Viena, que va de 1814 a 1815 y que tiene como protagonistas, por un lado, a Francia. Francia, quien es readmitida entre las grandes potencias tras la restauración de los Borbones, que otorgan una carta de libertades. Los resultados: se conforma un nuevo mapa europeo, se confirma el principio de legitimidad, derecho de las dinastías sobre el territorio en el que habían reinado antes. Por eso que la restauración es un proceso de reposicionamiento de las potencias monárquicas europeas que terminaron siendo derrotadas con la Revolución Francesa y posteriormente con el Imperio Napoleónico. Como protagonista, estas grandes potencias son las que van a vencer al Imperio Napoleónico: Prusia, Rusia, Gran Bretaña, y con sus determinados representantes. Austria estaba representada por Metternich, que va a ser árbitro y principalmente impulsor del Congreso de Viena. Rusia con el zar Alejandro I, que era un antirrevolucionario, que no hacía concesiones, que consideraba que la monarquía absoluta era la que tenía que prevalecer. No olviden ustedes que estamos hablando de las dinastías de los zares. Es la dinastía Romanov, que ha gobernado Rusia durante casi 800 años. Prusia, que impone reformas desde arriba y considera que la servidumbre debe ser una institución que debe mantenerse en toda Europa, y Gran Bretaña con su solidez a través de su parlamento. Esta restauración creará la Santa Alianza en 1815 para que intervenga en cualquier país cuando se vean amenazados los sistemas monárquicos y sean un freno a los intereses revolucionarios. La creación de la Santa Alianza fue una iniciativa del zar Alejandro I de Rusia. Gran Bretaña, hay que recordar, no participa en esta Santa Alianza. La ideología de la restauración era una ideología conservadora. Conservadurismo quiere decir que estaban de acuerdo en no cambiar prácticamente ningún aspecto del sistema monárquico absolutista dominante. Eran contrarios al liberalismo y al nacionalismo. Es decir, el liberalismo es una ideología que en lo político se resume en libertad, igualdad, fraternidad, democracia, participación, elección de autoridades, distribución o repartición del poder, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y el desarrollo de una conciencia nacional, es decir, una idea de nación. Y eran partidarios también de la vuelta al antiguo régimen. Recuerden ustedes que el año pasado trabajamos en el antiguo régimen y allí van a poder recordar cuáles eran las características de una sociedad jerárquica, donde no había movilidad social, donde el sistema era el trabajo en servidumbre, un 80% casi de la población campesina, etc. El sistema de Metternich aplicado el principio de legitimidad. ¿Qué quiere decir? Que las dinastías deben regir los territorios que gobernaban antes de Napoleón.
Se conforman nuevas alianzas, una cuádruple alianza entre Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia y una Santa Alianza conformada por Rusia, Austria y Prusia. El objetivo central de la Santa Alianza, mantener el absolutismo en toda Europa. Rápidamente pueden darle un vistazo a ese mapa de Europa en 1815, cuando se convoca el Congreso de Viena y están bien remarcados los territorios de las potencias imperiales. Si ustedes pueden ver allí, en ese momento el Congreso de Viena, ni Portugal, ni España, ni Francia son propiamente grandes potencias. Están en proceso de convertirse en ello. Las revoluciones liberales son, o digamos, tuvieron tres oleadas, ¿no? O tres momentos. Las revoluciones liberales de 1820, las revoluciones liberales de 1830 y las de 1848. Voy a dejar las revoluciones liberales de 1821 porque las trataremos ya más adelante cuando estudiemos el proceso de independencia de nuestro país para comprenderla, porque por ejemplo la independencia del Perú, que va de 1820, 1821 hasta 1824, se enmarca en el proceso de las revoluciones liberales. La independencia que se da en casi todos los países de América Latina tuvieron este elemento liberal, es decir, la de profundizar la igualdad, la justicia, la libertad, la fraternidad. Entonces, las que vamos a ver el día de hoy son las oleadas revolucionarias de 1830 y las oleadas revolucionarias de 1848. Este pequeño esquema nos permite entender cuáles fueron los cambios que se van produciendo para desarrollar estas revoluciones liberales. Se ingresa a una crisis del sistema de la restauración. Tenemos ahí en ese esquema una visión global de ese proceso. En primer lugar, hay una difusión del liberalismo político en sociedades secretas. Quiere decir, cuando yo recordaba anteriormente las propuestas de filósofos como Rousseau, como Voltaire, como Montesquieu, por ejemplo, ellos pertenecían a sociedades secretas, que no son otra cosa que las logias, por ejemplo, las logias masónicas. Haciendo un paréntesis aquí, por ejemplo, don José de San Martín y Matorras, quien se le atribuye la declaración de la independencia del Perú, argentino, nacido en Yapeyú, Argentina, era perteneciente a una logia masónica, ¿no? Es decir, la famosa masonería, que es una sociedad secreta. Bien, esos grupos, esas logias secretas son las que empiezan a desarrollar las ideas del liberalismo político y entienden que la monarquía absoluta, que entiende que el rey gobierna por derecho divino, que tiene que concentrar todos los poderes, en donde una sociedad se construye a partir de una relación íntima entre la iglesia jerárquica y el Estado, no puede continuar, que ha llegado el momento de cambiar esa situación social. Este es el fundamento, entonces, el liberalismo político es el fundamento que desarrollará esas oleadas revolucionarias de las que yo hablaba, la de 1820, la de 1830 y la de 1848. Digamos, eso es, por un lado el liberalismo y por el otro lado el nacionalismo, la idea de nación. Este ideal es obviamente revolucionario, transformador de la situación, ¿no? Pero va en el proceso alimentándose también del nacionalismo, como ven ustedes. Se difunde el nacionalismo a través de movimientos que consideran que cada país tiene que establecer su propia identidad. Lo que pasó en Francia, la Revolución Francesa, por ejemplo, desarrolló el nacionalismo a través de la identificación de los símbolos patrios, es decir, la idea de patria, la idea de un himno nacional, la idea de distintivos, la idea de una bandera, la idea de colores para ella, todo eso viene de la tradición de la Revolución Francesa y a todo ese conjunto de elementos le llamamos nacionalismo. Entonces,
Tanto el liberalismo político como el nacionalismo son los fundamentos para que se produzcan procesos de unificaciones nacionales en Italia y Alemania. En Italia hay un conjunto de reinos, Italia no era todavía una república, hay reinos como el de Cerdeña, hay reinos como el de Nápoles, hay reinos como el de Venecia, cada uno de ellos es independiente. Sin embargo, en 1860 a 1870, en un periodo de 10 años, Italia se unifica como una república, se alimenta del liberalismo político y del nacionalismo, al igual que Alemania, que deja de llamarse Prusia para pasar a ser el reino alemán, que posteriormente se conformará en una república. Entonces, estos elementos provocan, ¿qué cosa? Está en el esquema en un rectángulo en rojo, provoca la crisis del sistema de la Restauración. El liberalismo político es heredero de la Ilustración. Vamos un poco ahí a empezar a entender el liberalismo, que fue uno de los elementos que va a permitir el desarrollo de las oleadas liberales de 1830 y de 1848. ¿Cuál es el fundamento del liberalismo? El liberalismo deviene de la Ilustración. Recuerden ustedes a los personajes de la Ilustración europea. Descartes, René Descartes, por ejemplo, que propone la idea de la razón frente a las creencias. Entonces, el liberalismo se alimenta de la Ilustración y sus fundamentos políticos son una soberanía nacional, es decir, el país tiene que tener una soberanía, no debe depender de ningún otro, debe depender de sí mismo. Dos, los derechos individuales son inalienables, que quiere decir que no se puede renunciar a ellos, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de creencia y de culto, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad, etcétera. El derecho político a manifestarse, el derecho a elegir autoridades. División de los poderes del Estado. El liberalismo político consideraba que el poder no debería estar centrado en una sola persona, en este caso en la persona del rey, debería de distribuirse el poder en uno ejecutivo, legislativo y en otro judicial. El derecho al sufragio, que lo acabo también de explicar, una constitución. Recuerden que la primera carta constitucional que se elabora es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el documento que surge producto de discusiones en la Revolución Francesa para ordenar la sociedad. La igualdad legal entre hombres y mujeres, la libertad de pensamiento, expresión, prensa, etc. Recuerden que aquí la difusión de libros para difundir las ideas liberales son muy importantes. Y los fundamentos económicos del liberalismo, ¿cuáles son? El derecho a la propiedad privada, cada quien debe tener derecho a sus propiedades, la libertad económica de producir y de comerciar sin que exista un Estado monárquico que imponga impuestos, que controle, que regule, la libre competencia, no intervención del Estado en la economía. Bien, estas bases sociales, la burguesía, la clase media urbana y los intelectuales la asumen. Recuerden ustedes, ¿quién fue la burguesía? Eran los pequeños propietarios que luego se volvieron grandes propietarios y que conformaban ciudades llamadas burgos. La clase media, que existe ya antes de ellos, la clase media urbana, y los intelectuales, que eran las personas que se desarrollaron a la investigación científica y social. Todos ellos asumieron estos pensamientos y consideraban que, en resumen, decir que una sola persona por mandato de Dios debía de concentrar todos los poderes para gobernar un Estado era simplemente incompatible, era incoherente. La evolución, del liberalismo político a lo largo del siglo XIX va a tener dos miradas. Una primera, que presento en azul, es la doctrina del liberalismo moderado conservador, que considera, por ejemplo, que sí debe haber soberanía nacional, pero que el derecho al voto debe ser censitario, o sea, no todos pueden votar, los hombres sí, que tengan mayoría de edad, más o menos 25, que estén casados o que puedan declarar que tienen una propiedad. Aquí no ingresan las mujeres. La representación de los movimientos populares para garantizar el orden, la represión, perdón, de los movimientos populares para garantizar
el orden público, es decir, cuando el pueblo quiera manifestarse por algo que no le conviene, entonces se les debe reprimir, la limitación de las libertades, la gente sí puede escribir, sí puede reunirse, pero con ciertos límites, la prohibición de las libertades y derechos colectivos, no puede haber huelgas en las sociedades, no puede haber formación de sindicatos, no deben haber reformas sociales que se riñan, que estén en contra del sistema establecido. Por lo tanto, no puede haber desigualdades económicas en teoría, pero sí los liberales conservadores aplican las desigualdades en la práctica. Y surge otra mirada de ver el liberalismo, más bien llamado el liberalismo democrático o progresista, que considera la soberanía popular, que considera que el sufragio debe ser universal, pero solo masculino, sin importar que sean productores, que tengan propiedades o no, la democracia como forma de gobierno, ampliación de las libertades individuales y colectivas, reformas sociales que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares. Bien, en el caso de los liberales moderados o conservadores, la burguesía y los terratenientes, además de la aristocracia, pensaban así, mientras que el liberalismo democrático progresista se desarrolló más bien en la pequeña burguesía, en las clases medias y en las clases populares. Es muy importante que después de esta exposición de clase ustedes vuelvan a esta diapositiva en específico porque van a comprender mejor la diferencia entre un pensamiento único, el pensamiento liberal, pero digamos que tiene dos maneras de comprenderse su aplicación en la realidad concreta. Ahí tienen en este esquema el ciclo revolucionario, una visión de conjunto. Dije que la de 1820 no la vamos a tocar por ahora, nos interesan las oleadas liberales o los ciclos liberales de 1830 y 1848. En el caso de las revoluciones liberales de 1830 y 1848 tuvieron un doble componente: el pensamiento político liberal que dije en un principio y el desarrollo del nacionalismo. En el caso de las revoluciones de 1830, lo que buscaban era instauración de regímenes constitucionales y de independencias nacionales, mientras que las de 1848, un componente nacional, democrático y obrero y participación de las masas populares. Miren ustedes que los objetivos de la sociedad se van ampliando conforme se van desarrollando estos ciclos. Los ciclos revolucionarios entonces de 1830 tuvo como característica, fue digamos mucho más profunda que la de 1820, aparecen digamos las luchas sociales expresadas en las barricadas. Aquí por ejemplo se ubica el primer intento de un estado social que en este caso se puede entender como la Comuna de París, que fue la primera experiencia de un estado socialista hecho por el pueblo y por la clase trabajadora. Aquí, en esta oleada de 1830, quienes están presentes son el rey francés Carlos X, que va a disolver el parlamento. La Revolución de Julio, el pueblo derrota al ejército, se nombra rey a Luis de Orleans, el rey burgués, conocido como el rey burgués. El liberalismo doctrinario y el socialismo de Blanqui, digamos, van a ser los elementos que van a movilizar estas revoluciones de 1830. Se va a producir acontecimientos como la independencia de Bélgica y Suiza, conformándose en sistemas federales, y otras revoluciones van a ser fuertemente reprimidas en Alemania, Italia, Austria y Polonia por Rusia. Las revoluciones liberales de 1848 más bien van a tener como característica la expansión de la revolución industrial por Europa, y estamos en las revoluciones industriales, surgirá la presencia del proletariado. 1848 y estamos hablando del desarrollo de la segunda revolución industrial, donde hay mayor presencia de una nueva clase social que antes en Europa no existía, que se va a llamar el proletariado. Y el proletariado semánticamente significa aquel trabajador que desarrolla, que vende su fuerza de trabajo para darle de comer a su prole, es decir, a su familia. De allí viene el término proletariado o proletario.
En este caso, esta revolución no afectó a países con estructuras muy atrasadas como España y Rusia, porque en estos imperios no hay desarrollo industrial, la clase obrera es muy pequeña, y tampoco afectó a países con estructuras modernas como, como Bélgica y como la República del Reino Unido. La crisis agraria es lo que se va a presentar en estas revoluciones de 1848, enfermedades de la papa, aumento del precio. Recuerden que la papa va a convertirse en uno de los productos alimenticios de mayor consumo en toda Europa. Recuerden que uno de los elementos por los que estalla la Revolución Francesa es que las mujeres de los sectores populares se habían enterado de que en los palacios de Versalles habían inmensos jardines en donde la monarquía francesa cultivaba papas para poderlas preparar en sus inmensos banquetes, mientras los hijos y las hijas del pueblo no tenían nada que comer. Entonces recuerden ustedes que este es un alimento fundamental en la dieta europea de esta época y se produce una rápida extensión de lo que se conocerá como la primavera de los pueblos. Bien, tienen ahí entonces ustedes la continuación, no me voy a detener mucho allí, pero pueden observar cómo esta oleada de revoluciones liberales se da en Francia, cómo se empieza a extender por toda Europa, luego continúa en Austria, luego continúa en Italia, luego va a Alemania, donde ahí hay, digamos, un movimiento obrero muy fuerte, sobre todo en ciudades como Berlín y en Frankfurt, donde se va a desarrollar mucho la idea obrera socialista con, por ejemplo, posteriormente las ideas del socialismo utópico y luego el socialismo científico de Carlos Marx. Reitero que la información que está en la diapositiva anterior, que he pasado rápidamente, está contenida en su separata y va a ser fundamental porque con esa información de los hechos más importantes que se producen tanto en el ciclo de las revoluciones liberales de 1830 y las de las revoluciones liberales de 1848 van a servirle a ustedes como elemento para elaborar el producto de aprendizaje que evaluaré el día de hoy. Voy ya concluyendo la presentación con este texto que sí les voy a leer, que es de un historiador inglés, se llamó o se llamaba Eric Hobsbawm y escribió un libro llamado La Era del Capitalismo. Y él escribe en este libro, La Era del Capitalismo, todo un volumen en que se desarrolla la influencia, sobre todo de las revoluciones liberales de 1848, que pasaré a leer y explicar brevemente. Dice, las revoluciones de 1848 pues requerían un estudio detallado por estados, pueblos y regiones. No obstante, cabe decir que tuvieron muchos aspectos en común, como que ocurrieron simultáneamente, que sus destinos estaban unidos y que todas ellas tenían un carácter y estilo comunes, una curiosa atmósfera romántica y utópica, y una retórica similar para la que los franceses inventaron la palabra cuarentayosta. Cualquier historiador lo reconoce de inmediato. Las barbas, los chales, los sombreros de ala ancha de los militantes, las banderas tricolores, las barricadas, el sentido inicial de liberación, de enorme esperanza y de confusión optimista, era la primavera de los pueblos, y como ocurre con la estación, no perduró. Todas ellas se desarrollaron y languidecieron rápidamente y en la mayoría de los casos de manera total. Lo que Eric Hobsbawm recoge en este breve fragmento de su libro La Era del Capitalismo es que las revoluciones liberales de 1848, si bien es cierto, van a marcar profundas heridas en la Europa del siglo XVIII en pleno desarrollo de la segunda revolución industrial, que fueron muy profundas, que apuntaban a profundos cambios, a construir la igualdad entre los seres humanos en unas sociedades desiguales.
a pesar de todo eso, fueron también muy rápidas y no duraron mucho tiempo. ¿Cuál va a ser la actividad que van a desarrollar el día de hoy ustedes? ¿Cuál es el producto que voy a evaluar? Ustedes van a elaborar dos líneas de tiempo paralelas en relación al desarrollo de los hechos de las revoluciones liberales de 1830 y 1848. En su separata tienen ustedes todos los hechos que se desarrollan en las revoluciones liberales de 1830 y luego todos los hechos que se desarrollan en las revoluciones liberales de 1848. Como ven en el ejemplo que estoy mostrando en la diapositiva, ustedes van a trabajar una línea de tiempo de manera paralela, que no es otra cosa que establecer dos líneas de tiempo de acontecimientos distintos, pero enmarcados en un mismo proceso. Las revoluciones liberales de 1830 y las revoluciones liberales de 1848. Dejo ese modelo de líneas paralelas, no lo hemos trabajado antes, pero no es tan difícil, es simplemente contraponer dos hechos históricos de un mismo proceso. A eso en historia se le llama tiempo diacrónico. En la historia hay dos tipos de tiempos. El tiempo sincrónico, es decir, acontecimientos que suceden en un mismo proceso histórico, y el tiempo diacrónico, acontecimientos que suceden en periodos de tiempo distintos. Por ejemplo, un acontecimiento sincrónico que podemos registrar en la historia es 1848. 1492, específicamente 12 de octubre. Un 12 de octubre de 1492 sabemos nosotros que un navegante italiano parte del puerto de Palos de España y llega a lo que luego se conocerá como América. Pero ese mismo día, 12 de octubre de 1492, la reina Isabel la Católica expulsa definitivamente a los moros de su último reducto en Granada. Es decir, son dos acontecimientos que suceden distanciados en espacio, pero no en tiempo, porque suceden el mismo día. A eso se llama tiempo sincrónico, mientras que los tiempos diacrónicos son fechas que suceden en diferentes sucesos históricos, perdón, que suceden en diferentes tiempos, pero que están dentro de un mismo proceso histórico. Por ejemplo, la proclamación, año y proclamación, por un lado, de la independencia del Perú y la independencia de Chile. Si bien es cierto, hay diferencia entre día, mes y año, ambos sucesos históricos pertenecen a un mismo proceso llamado la lucha por las independencias en América Latina. A eso se llama un tiempo diacrónico. Entonces, no olvidar que hay dos tiempos en historia, el tiempo sincrónico y el tiempo diacrónico. Bien, esto lo expliqué en algún momento en primer año de secundaria, pero ya que seguro muchos no lo recuerdan, siempre es bueno refrescar algunos conocimientos. Se recuerda entonces que enviarán 3 evidencias, como he especificado en la metodología, una foto viendo este video que sea bastante explícita, donde se pueda ver que ustedes están en contacto con el monitor y están visualizando este video de presentación de clase. La segunda foto en donde ustedes están realizando esto que propongo aquí, que es la línea de tiempo paralela, y finalmente su producto final. Pueden usar dibujos. Estoy considerando una más alta calificación si es que los realizan. También los pueden imprimir, no habría problema en eso. No se olviden de la puntualidad. Entre 9 a 12 del mediodía estaré recibiendo los trabajos con 10 minutos de tolerancia. Los trabajos que se entreguen después de la hora establecida tendrán una disminución en la calificación, obviamente. Voy a evaluar limpieza, orden lógico de las fechas, estructuración y creatividad en las líneas, que digamos que es lo que voy a considerar. Voy a estar monitoreando el trabajo. Para cualquier duda pueden escribir al WhatsApp personal. Estas fotos de evidencias tienen que enviarlas solo al WhatsApp personal del docente del área. Ya no estamos enviando evidencias al WhatsApp de grupo. Bien, espero entonces que sigan ustedes cumpliendo
de manera responsable todas las indicaciones para este periodo de confinamiento social obligatorio en el marco de esta emergencia sanitaria. Cuídense todos en casa, en cada una de las familias. Saludos a cada uno de ustedes, a sus padres de familia, y recordarles que en estos tiempos la educación es fundamental. Ustedes se han dado cuenta que los países, como el caso de China o como el caso de Rusia o como el caso de Cuba, que están pudiendo controlar esta pandemia, son porque hace mucho tiempo eran países que habían invertido en educación, en desarrollo científico, en ciencia y en tecnología. Lamentablemente, países como el nuestro, en donde todavía no estamos preparados científicamente ni de forma cultural para enfrentar problemas como esta, no lo estamos pasando muy bien. Así que un llamado a todos ustedes para seguir estudiando, para seguir esforzándose, para continuar con la lectura, para aprovechar todo este tiempo en casa, porque nosotros los maestros seguimos trabajando por ustedes, porque son la razón de ser. A pesar que el maestro es un poco incomprendido, no se entiende todavía su labor, más aún en este proceso, pero nuestra institución está pensando siempre en el objetivo central del proceso educativo, ustedes, y conjuntamente nosotros los docentes y sus padres en el hogar seremos, digamos, esta triada, este grupo de tres que sacaremos adelante este año escolar 2020. Cuídense, los quiero mucho a todos y nos vemos la próxima semana en una nueva clase.